Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con los contenidos del Aprendo en Casa, viendo la metodología de Site Thinking. Y en esta oportunidad ya vamos a entrar a la tercera etapa, que es la etapa de idear, ¿no? En donde tenemos que ya tener una idea clara de lo que es nuestro producto o servicio. Voy a compartir mi pantalla. Ya está. Vamos a cerrar esto. Ya está. Entonces vamos a aplicar la metodología de Design Thinking en la etapa de idear. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Aplicaremos la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Es una técnica para generar soluciones. Reconocer que muchos productos que consideramos innovadores fueron resultados de ideas ya existentes, o sea, al agregarle el valor agregado, y aplicar la técnica Da Vinci o morfológica para la generación de ideas creativas. Eso es lo que aprenderemos el día de hoy. Y acá en el gráfico podemos ver en qué etapa estamos, ¿no? Ya hicimos empatizar, la tenemos claro, definir y ahora nos toca el idear. En esta fase de idear es la fase donde generamos la mayor cantidad de ideas creativas como alternativas de solución a un problema o necesidad de los usuarios. En esta fase vamos a aplicar la técnica cómo podríamos nosotros, en la cual tendremos dos actividades, ¿no? La actividad donde aplicaremos la técnica cómo podríamos nosotros y en la segunda actividad tendremos un reto en la cual aplicaremos la técnica de creatividad. Y primero vamos a ver la técnica cómo podríamos nosotros, que es el inicio de la fase de idear. Esta técnica fue ideada por la compañía Procter Gamble en 1970 y ahora, actualmente la están usando empresas como Google, Facebook y otras, ¿no? Para la generación de ideas creativas y que consiste en resolver cada desafío haciendo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros? ¿No? Esta técnica es respondiendo a esta pregunta. Cada palabra, dice, está pensada para que las personas no sientan miedo de proponer ideas, sino al contrario, es para estimular la resolución creativa de problemas o satisfacción de necesidades, ¿no? ¿Cómo? Se supone que hay soluciones para esa pregunta. ¿Cómo hacemos tal cosa, no? ¿Y cómo podríamos? Indica que podemos plantear ideas que podrían funcionar o no. Es mayor que todo lanzar ideas y luego ir descartando. Y el nosotros sugiere que vamos a hacerlo juntos. Es un trabajo en equipo. ¿No? Esa técnica es muy buena para la generación de ideas. Y obviamente nuestra metodología de site thinking está orientada o definida por el POF, ¿no? Que es el punto de vista del cliente. El punto de vista del cliente va a ser nuestro insumo para poder aplicar esta técnica. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo, ¿cuál fue el POF? ¿No? Dice, Pablito, el niño de casa, que es el usuario, necesita jugar con juguetes aéreos desarmables. Esa es la necesidad. ¿Por qué? Porque se requiere que desarrolle sus habilidades motrices. Esa fue la revelación, el insight que salió al analizar toda la información que nos dieron al momento de empatizar, ¿verdad? Y al definir. Entonces, este es nuestro POF. Este POF nos va a servir para poder formular la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Pregunta que es de la técnica, ¿no? De la técnica que vamos a aplicar. En armonía con las necesidades del usuario o usuaria y las revelaciones encontradas. La pregunta responderá a la siguiente estructura. Esta es la estructura. Pregunta inicial o general. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros hacer? Hay que colocar ahí el usuario. ¿Cómo podríamos hacer para que resuelva una necesidad y para qué? Que es el insight o revelación, ¿no? Que ya lo teníamos. ¿Okay? Este es el cuadro para aplicar la técnica y que ahorita lo vamos a ver con el ejemplo anterior. Miren acá. Ahí tenemos
Ahí tenemos el POF. Pablito, el niño de la casa, necesita jugar con juguetes aéreos desarmables porque se requiere que desarrolle sus habilidades motrices. ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo? Ahí está, llenamos el cuadro, ¿no? Pregunta inicial, ¿cómo podríamos nosotros hacer que Pablito, el niño de la casa, que es usuario, juegue con juguetes aéreos desarmables, que es la necesidad? ¿Para qué? Para que desarrolle sus habilidades motrices. ¿Se dan cuenta que el POF ya se encuentra más aterrizada a nuestro proyecto? ¿No? Interesante la técnica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí tienen un ejemplo. Y entonces lo que ustedes tendrían que hacer es formular la pregunta, cómo podríamos nosotros, pero aplicado a nuestro proyecto? Nuestro proyecto ya saben que tenemos que hacer juguetes armables, ¿no? Con corte láser. Ya más o menos hemos estado viendo la información. ¿Y cuál era nuestro POF? Ahí está, en la parte de abajo, miren. Niño de casa o aula, porque podría ser tan aplicado a un colegio. Niño de casa o aula necesita armar juguetes coleccionables, van a ser coleccionables, porque se requiere que desarrolle sus habilidades motrices y cognitivas. Ese es nuestro POF. Más que todo orientado a juguetes educativos, ¿cierto? Y coleccionables. Ahí está el cuadro arriba, en la parte de arriba, ese cuadro que tenemos que rellenarlo, ¿no? Con la información que tenemos en la parte de abajo, llenar arriba la pregunta inicial que es, ¿cómo podríamos nosotros? Entonces, por favor, me llenan ese cuadro y me lo van enviando al grupo. Entonces, ahí nos quedamos en este video para que me desarrollen esta actividad y nos vemos en el siguiente video. Gracias.